Buenas, hola a todos. Gracias, antes que nada, gracias primero a Proyecto Ingeniería por invitarme a este ciclo de charlas. Bueno, veo muchas caras conocidas, así que hola a todos. La verdad estoy muy contenta de esta iniciativa que están teniendo. Me parece que es algo súper interesante primero para este contexto, es una re buena manera de acercarnos en este contexto particular y me parece que está buenísimo que cada uno desde su lugar pueda contarle a los chicos que están arrancando cosas de la practicidad de nuestra carrera. Yo recién pensaba un poco, bueno, cómo se hará, de qué hablaremos, y se me ocurría que a mí me hubiera encantado tener una instancia como esta cuando arranqué la carrera y tenía un montón de preguntas, así que bueno, acá estoy. Bueno, ¿qué tal, Maya? Gracias por participar, por coparte. Bueno, esto, para modo de introducir un poquito, es la segunda charla que hacemos de este ciclo de entrevistas que se llama La Ingeniería como Forma de Pensar. Y es como vos dijiste, básicamente consta de una actividad que llevamos adelante como un proyecto, como una agrupación militante estudiantil, y consta de esto, de tener distintos profesionales del ámbito de la ingeniería que nos puedan comentar un poco sus experiencias, con qué se enfrentan en el día a día en su campo laboral y llevar adelante un pequeño debate de cuáles son cómo es ser ingeniero, ser ingeniera en un país como el nuestro y con una sociedad como la nuestra. Yo para introducirte un poquito vos y para bueno, el resto de los que están viendo esta charla, sos ingeniera química, graduada de la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires. Entiendo que el contexto te está haciendo esperar para defender tu tesis en una maestría en Ingeniería en Petróleo y Gas Natural, Así también es. en la Facultad de Ingeniería de la UBA, y estás a cargo de la Dirección Nacional de Producción y Programación de DNIs, ¿no? Sí, ahí les cuento un poco más. Hoy, por tal cual como decías, es exactamente eso. Respecto de mi formación, yo estudié Ingeniería Química en la UBA y, como decías, hice una maestría en Ingeniería en Petróleo y Gas Natural, también en la FACU, cuya tesis entregué el 9 de diciembre del año pasado, o sea, como bien justo antes de ir a festejar, y de iniciar con un nuevo rol que asumí en esta gestión. Estoy trabajando en el RENAPER, en el Registro Nacional de las Personas, que depende es un organismo descentralizado dentro de lo que es la Secretaría del Interior, del Ministerio del Interior, y formalmente estoy designada como Directora Nacional de Documentos de Viaje, y además estoy a cargo de la Dirección Nacional de Programación y Producción de DNI. Esto es, en la práctica, tengo a mi cargo la fábrica de producción de pasaportes y DNIs del país. Básicamente es eso. Les cuento un poco, si quieren, un poco estaba viendo los disparadores y cuál es la idea de la charla. Si me voy yendo mucho a ese, vos me vas diciendo. Primero contarles qué es lo que hago hoy en mi día a día, o sea, qué significa ser director o directora nacional y qué significa, en mi caso particular, una planta de producción. En mi experiencia previa, yo empecé a trabajar como ingeniera un par de años antes de recibirme, y siempre trabajé en planta, en producción. Incluso en mi experiencia anterior en el Estado, si bien trabajaba físicamente acá en un organismo de sede central, viajaba con bastante frecuencia y mi trabajo se desarrollaba en las fábricas de producción, con lo cual lo que a mí me gusta de mi carrera, digamos, y lo que yo en general aplico es la parte que tiene que ver con gestión de procesos y gestionar en planta. No quiero mezclarme en el orden de las cosas, pero pensando un poco en qué es lo que a mí me ha dado la ingeniería y qué es lo que yo aplico hoy en el día a día de mi trabajo, de mi carrera, fundamentalmente tiene que ver con la manera de pensar, o sea, con la capacidad analítica que nos da la FACU desde el primer día y la primera materia que empezamos a cursar. A diferencia de otras carreras, nosotros empezamos ya desde el primer cuatrimestre con materias súper duras, con algunas cosas decimos, no sé, curso álgebra 2, curso análisis 3,
¿cuándo voy a aplicar una integral triple? ¿O qué tendrá esto que ver con la vida real? Y a mí algo que me quedó muy grabado de un docente que me dijo en los primeros años de la carrera, me decía, chicos, ustedes tienen que aprovechar ahora que nosotros les damos todas las condiciones de contorno. Yo te doy un problema y te digo, dadas estas condiciones, resolveme la ecuación. En la vida real, lógicamente, eso no pasa. Y entonces, uno tiene dadas un montón de condiciones de contorno, la gran mayoría de ellas ni siquiera las conoce, ni las maneja, o sea, están ahí esperando que uno vaya y descubra qué es lo que está pasando. Y muchas veces también hasta cuesta encontrar qué es esa solución a la que tenemos que llegar. Porque hoy por hoy, parte de lo que yo les decía, mi función principal es asegurar, por un lado, que todos los ciudadanos reciban en tiempo y forma los DNIs o los pasaportes que hayan tramitado. Incluso en este contexto de pandemia. Digo, nosotros, imagínense que si bien las fronteras están prácticamente cerradas, no están 100% cerradas. Si hay un argentino que lo agarró la pandemia acá, pero vive en el exterior, tiene el derecho a repatriarse, con lo cual puede salir, en cuyo caso son situaciones más bien aisladas, pero podemos llegar a tener que imprimir algún pasaporte. Pero sí, fundamentalmente, todas y todos, las ciudadanas y los ciudadanos, necesitamos contar con nuestro DNI, mucho más en un contexto como el actual, para poder circular, para poder comprar algo, y en casos más críticos e importantes, para gestionar el IFE, por ejemplo. Entonces, contar con un documento implica, en este momento, entre otras cosas, asegurarse un derecho, y es el derecho a la identidad. Entonces, en el fondo, lo que nosotros, como equipo de gestión, tenemos que asegurarle a los ciudadanos y a las ciudadanas es ese derecho a la identidad. En ese sentido, digamos, si bien mi función principal es que esa fábrica funcione y gestionar, mi rol en este momento es un rol claro de gestión, de procesos y de proyectos y de recursos humanos y de personas. Lo más rico, creo yo, que puedo aplicar de la carrera, incluso en un rol de gestión alto como este, tiene que ver con la capacidad analítica, con esa cuestión de poder ordenar todas las problemáticas y las situaciones diarias, que como les decía, no es un problema con, dadas estas condiciones, vamos a resolver esta situación, esta es la incógnita, sino todo el tiempo pasan cosas. En la fábrica donde yo estoy trabajando, entre las distintas direcciones que trabajamos ahí, somos 1.200 personas. Imagínense lo que es coordinar el trabajo que no lo hago yo sola, obviamente, porque para eso somos un equipo de gestión, pero trabajar, digamos, coordinando el trabajo de 1.200 personas en un contexto como este, con todas las particularidades que tiene, y además tomando un montón de decisiones, algunas de las cuales son súper técnicas, porque todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con compra de insumos o con mantenimiento de maquinaria o con programación de la producción, gestión de calidad, ingeniería de procesos, todas esas cosas que estoy mencionando, por ahí alguno la vio en su carrera o alguno dice, esto me suena, y uno, dependiendo de lo que va avanzando en cada uno de los trabajos y en cada una de sus experiencias, y eso es por lo menos lo que me fue pasando a mí, va encontrando la manera de implementar algunas de las cosas que alguien me contó una vez en una materia, alguien me comentó por algún lado, y después está también, obviamente, lo que a uno más le gusta o le llama la atención, y cómo uno se desarrolla y se siente más cómodo, digamos. La ingeniería, para mí, es la carrera más versátil de todas, porque nos da la posibilidad de trabajar casi de cualquier cosa. No vamos a decir de cualquier cosa, obviamente que no, porque, no sé, lo veo a mi viejo por ahí conectado, digo, de médica no podría trabajar, pero digo, tenemos una versatilidad dentro de lo que es el mundo de la gestión, el mundo de la gestión pública, de la gestión privada, súper, súper amplio. Lo veo incluso con mis amigas de la facultad, por ejemplo, todas estudiamos juntas, nos recibimos de la misma carrera de grado, somos todas ingenieras químicas, y una trabaja en calidad, otra trabaja en producción, otra tiene su empresa, digo, cada una se fue desarrollando de una manera distinta. A mí en particular, lo que yo siempre entendí desde que tuve mi primer trabajo relacionado con la ingeniería,
es que me gustaba muchísimo la parte de gestión. Me apasiona lo que es gestión de procesos en general y gestión de proyectos en particular. Bueno, también puede tener que ver con que soy bastante ordenada y me gusta organizar bien todas las cosas y hacer que se cumplan en tiempo y forma. Pero también, por ejemplo, parte de lo que me dio la carrera, y que después pude aplicar en la vida profesional, tiene que ver con la capacidad de entender que muchas veces las cosas no son como uno quiere que sean. Y quedarse la cabeza contra la pared y tener la posibilidad, esto que yo decía, la capacidad analítica de, ante alguna situación imprevista, poder frenar, analizar y volver a intentar, siempre, obviamente, teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad que uno va asumiendo a medida que van pasando los años y, bueno, lo que significa en cada una de esas instancias, digamos, a medida que uno crece profesionalmente, baja la posibilidad de esa cintura, de equivocarse, no porque baje la posibilidad es la misma, pero en realidad lo que termina sucediendo es que equivocarse tiene mucho más riesgos y otras consecuencias asociadas, entonces obviamente uno también va aprendiendo de esa experiencia. Pero básicamente es eso, digo, si yo me pongo a pensar hoy qué es lo que más aplico de mi carrera en la dinámica diaria, es la forma de pensar. O sea, a mí la ingeniería me ayudó, la facu en general, y bueno, obviamente un montón de experiencias personales que uno va viviendo en todo ese proceso, pero a mí me ayudó a poder pensar de otra manera y a desarrollar la capacidad analítica. Y obviamente después, esto que yo decía, las experiencias que cada uno va desarrollando, el contexto en el que se desenvuelve, y bueno, en mi caso particular, mi actividad militante desde hace muchísimos años también me hace desarrollar esa capacidad analítica de una forma particular, porque después hay, digamos, por un lado uno puede volcarse, no siempre uno tiene la capacidad de elegir, pero sí uno puede volcarse más hacia la gestión en el sector público o la gestión en el sector privado, que quizás para sorpresa de muchos de los que nos escuchan, la realidad es que es bastante similar la gestión en un lado y en otro, digo, cada uno de los mundos tiene sus particularidades, pero yo soy una fiel defensora de la ingeniería como tal, independientemente de si lo que tenemos para gestionar es una empresa o un organismo, digamos. La responsabilidad tiene que ser la misma, el compromiso, obviamente eso es personal, ¿no? Digamos, pero el compromiso debería ser el mismo y las herramientas a emplear pueden ser las mismas. Hoy por hoy, por ejemplo, para poner un ejemplo muy, muy puntual de algo que por ahí alguno ya cursó en la carrera, yo me encontré digamos, yo como todo mi equipo de gestión hablo, nosotros llegamos y nos encontramos con una fábrica de producción que estaba bastante desorganizada, digamos, o que faltaba algún hilo conductor entre las distintas direcciones, entre las distintas áreas, y veíamos que una línea de producción tenía por ahí una lógica y otra línea tenía otra. Entonces, una de las primeras cosas que encaramos como equipo de gestión fue un laburo de implementación de algunas herramientas del TPS. Entonces, estamos aplicando 5S en la línea de producción, que es algo por ahí uno dice, no sé, yo lo estudio, ¿y qué tiene que ver? ¿Cuándo voy a poder meter una herramienta como esta? Y por otro lado, tenemos, no sé, una de las líneas está certificada por ISO. Al final la calidad tenía algo que ver con lo que uno estaba haciendo. Y al mismo tiempo esto que yo les decía de todos los días aparecen situaciones nuevas, porque, no sé, hay una filtración. Bueno, y hay que ver si las máquinas se mojan, no se mojan, qué hacemos. Paramos las máquinas por este contexto particular y en un momento las tenemos que arrancar. Hay que hacer un plan de mantenimiento preventivo, hay que evaluar los posibles mantenimientos correctivos cuando volvamos a poner en marcha las líneas, y son todo un montón de cosas que no es una materia de la facultad o una situación puntual donde, bueno, yo estoy aplicando esto, sino que tiene que ver más con una cuestión integral de esa capacidad analítica que nos brinda la facu desde la primera materia, y por eso insisto, uno empieza a cursar los primeros años y dice, ¿cuándo voy a aplicar esto? Y más, digo, no sé, yo soy ingeniera química, y después encima estudié algo más relacionado con la química orgánica como petróleo y gas natural.
Y digo, y hoy por hoy estoy haciendo documentos de identidad, o sea, ¿qué tiene que ver? Y de hecho, me pasa incluso, no sé, con mis viejos o con mis hermanos, me dicen, no entiendo, o sea, nunca entiendo bien qué es lo que haces, o por qué estás ahí, no en otro lado. Y la verdad es que para mí lo más rescatable en la ingeniería es eso, la versatilidad, la capacidad que nos da, en función de la personalidad de cada uno de nosotros, de desarrollar lo que más nos guste con esa capacidad analítica e integral. Bien, mencionaste dos cositas que te quiero ver si profundizamos un poquito más en eso. Una era que dijiste que hablaste de las variables de contorno y también lo quiero relacionar con tengo entendido que trabajaste también en el sector privado. Y si bien dijiste que al menos, bueno, la responsabilidad de uno no cambia y tiene que tomar el trabajo con la misma responsabilidad, las condiciones de contorno en el sector privado y en un cargo público, ¿son las mismas? ¿Cambian cosas? Porque la pregunta orientada también a que muchos a veces preguntan, che, ¿por qué querés ser ingeniero? Y uno sueña con tener un cargo en una empresa privada, gerente de algo, y como que está todo medio pensado, orientado en, bueno, voy a producir esto, voy a llenar de plata, a lo mejor es lo que dicen muchos. Y como que un poco también lo social queda de lado, porque uno dice, bueno, ingeniero, cuadradito, piensa todo número, razonamiento lógico, qué sé yo. Y lo otro que dijiste es que la ingeniería es una carrera muy versátil, y en base a eso yo te quería preguntar también, ¿cuál es la importancia para vos que tiene que tener, o que tiene la ingeniería en un país como el nuestro? Principalmente, bueno, tu disciplina, que es la ingeniería química, y qué crees que falta, qué crees que debería profundizarse más tanto en un desarrollo industrial o en la formación de ingenieros químicos en el país. Bien, bueno, voy por partes. Sí, como dijiste, tuve experiencias de trabajo en el sector público y en el sector privado, y ahora, después de un tiempo, volví al sector público. Si bien, a ver, el tema de las condiciones de contorno es muy particular de cada empresa o industria, si queremos, y de cada organismo. Pero la realidad es que uno puede desarrollarse como ingeniera o ingeniero en cualquiera de los ámbitos por igual. Coincido ahí un poco, voy a mezclar un poquito de las dos preguntas, pero algo de lo que vos mencionabas de la parte social de la ingeniería. Yo soy digamos, una fiel creyente de que a nuestra carrera le falta una parte de materias con alguna orientación social fuerte, como para también concientizarnos de lo que puede hacer la ingeniería por el país y del rol que tenemos de responsabilidad que tenemos las ingenieras y los ingenieros en este país. Pero en líneas generales, respecto de lo que yo decía del compromiso, obviamente eso es muy personal, digamos, y existen y van a seguir existiendo las personas que piensen que van a estudiar una carrera, ingeniería o la que sea, porque proyectan con un futuro de bienestar económico. Pasa en todas las materias, digo, no, yo no me cerraría en la ingeniería, si bien hay casos como muy particulares dentro de la ingeniería, y hoy sabemos bueno, justo este contexto es un contexto muy particular, pero las ingenieras y los ingenieros somos profesionales que somos buscados generalmente. Entonces, uno muchas veces, no siempre, insisto que este no es el mejor contexto, pero digo, muchas veces uno se encuentra como con la posibilidad, la suerte, desde nuestra profesión, de tener la posibilidad de elegir dónde trabajar o qué hacer y dónde desempeñarse. Y obviamente, digo, muchas veces hay gente que pondera solamente la variable económica o no tiene, digamos, el compromiso. Y eso, la verdad es que uno no puede obligar a otra persona a pensar de cierta forma. Lo que sí, digamos, me parece, y por eso hacía como una mezcla entre las dos preguntas, me parece que hay un punto donde, primero y principal, si uno estudia en la universidad pública, así lo siento yo por lo menos, y yo esto lo he repetido un montón de veces, uno no está estudiando en una universidad gratuita, sino que es una casa de estudios que es no arancelada. Uno no paga una cuota a fin de mes, pero la realidad es que todos los ciudadanos nos están pagando con sus impuestos, incluidos los nuestros, digamos, la posibilidad que tenemos de formarnos. Entonces, hoy yo hice mi
digamos, me voy mucho más para atrás, porque en realidad desde que soy así, toda mi formación siempre fue cayendo en la educación pública. Y digamos, mi compromiso, pero insisto, eso es algo como muy personal, es el de, en la medida en la que pueda, trabajar en el Estado porque siento que le devuelvo a la sociedad parte de esa posibilidad que me dio. Lo que no quita que, digamos, trabajar como ingeniera o ingeniero en el sector público o en el sector privado también es devolverle a la sociedad, digamos, esa herramienta, en el caso de haber estudiado en el sector público, pero en el sector privado también, digamos, desarrollar la ingeniería como tal, con la escasez de ingenieros que tenemos hoy en día en el país, y, digamos, y aportar con nuestros conocimientos, yo creo que es algo súper valioso. Ahora, si me preguntan a mí, el compromiso que siento yo y no es solo, digamos, un compromiso de palabra. A mí me enciende el pecho trabajar en el sector público, digamos. Es algo como, este nivel de responsabilidad, lo siento como un compromiso tan grande con toda la sociedad que me desvela y me la paso, les juro, digo, mis días tienen 24 horas y estoy 22 horas en los momentos en los que no estoy durmiendo, y estoy durmiendo muy poco, pero digo, estoy gran parte del día, sin sábados, domingos ni feriados, digamos, enfocada en pensar cómo hacer mejor mi trabajo. Y no es porque sea una workaholic o porque no tenga nada mejor que hacer y entonces decida meterme. No, la realidad es que me desvela pensar que en este caso particular, por ejemplo, en el que me estoy desempeñando, mi cliente son los ciudadanos y las ciudadanas. Digo, la calidad del producto que nosotros entregamos es ni más ni menos que el documento nacional de identidad de las personas. Imagínense lo que eso significa, para lo que vos me decías recién ese de la persona que aspira a ser CEO de una empresa, y imagínense lo que es tener la responsabilidad de entregarle a los ciudadanos y a las ciudadanas de todo el país el documento, lo más valioso que tienen, que es la identidad. Digo, un derecho tan básico como ese. Entonces, digamos, si eso es una de las cosas que me preguntaba respecto de lo público, lo privado, bueno, ahí tenemos un ejemplo clarísimo de que uno puede acceder a lugares importantes de toma de decisión, porque además muchas veces me ha pasado, digo, charlando con colegas, que algunos por ahí dicen, bueno, yo quiero llegar a ser el CEO de una empresa o quiero tener un cargo de gerente. Y muchas veces ni siquiera sabemos lo que significa ser un CEO o ser un gerente. Pues yo le estoy diciendo, soy ingeniera química y hago documentos, y el CEO de la empresa, menos que menos, aplica integrales triples. Digo, claro, son cosas que nos enseñan y que, insisto, para mí es como súper importante esa capacidad analítica y esa versatilidad que nos da la carrera, que nos permite de la misma forma, y obviamente atado a la personalidad de cada uno, pero que nos permite de la misma forma desempeñarnos y desarrollarnos profesionalmente tanto en el sector privado como en el sector público. Y ahí, vuelvo a decir, es algo como súper, súper personal. Después, respecto de la segunda pregunta, eh, para mí, digamos, primero es fundamental, creo yo, aclarar que no hay una profesión mejor que otras o un grupo de seres como deidades que, no sé, los ingenieros tenemos la última palabra y vamos a decir cómo vamos a resolver las cosas. No, por suerte vivimos en un mundo que está muy interconectado, y donde los mejores equipos de trabajo, por lo menos desde mi experiencia personal, son los equipos interdisciplinarios, sin lugar a dudas. O sea, es súper, súper importante aportar lo que tenemos para dar y recibir lo que otros tienen para darnos a nosotros también, en todos los aspectos de la vida y de la vida profesional. No sé, imagínense que hoy por hoy yo analizo un montón de cosas, digo, tengo un montón de responsabilidades, y obviamente no solo es que solo no lo podría hacer, sino que además necesito y me nutro y me parece maravilloso contar con profesionales de otras áreas que me ayudan a veces, esa capacidad analítica es excesiva. Ahí uno necesita un poco que lo bajen a tierra y le digan, no, pará,
las cosas son de tal manera. Entonces, uno tiene que entender también qué es lo que tenemos cada uno de nosotros para aportar y lo que nosotros desde la ingeniería podemos aportar y qué es lo que otros tienen para aportarnos a nosotros. Y sí, como decía antes, me parece que el tema del rol social de la ingeniería desde la Facu podría estar mejor abordado. La realidad es que no tengo la solución mágica, sino ya lo hubiera llevado a la práctica o se lo hubiera acercado a alguien en la facultad, pero sí hay, digamos, mucho de lo que tiene que ver con la parte social de nuestra carrera. La realidad es que la terminamos entendiendo y palpando por fuera de lo que es la currícula, o quienes tenemos o han tenido o tienen algún tipo de actividad militante, o quienes por su rol laboral se encuentran con un contexto en el cual tienen que llevarlo a la práctica, pero sí creo que podríamos, no sé, pensar en alguna materia que a mi entender debería ser obligatoria, porque me parece que es algo que es súper fundamental, en la cual se aborde la ingeniería desde una perspectiva social, de una perspectiva de desarrollo para la sociedad. Porque en realidad eso es lo que hoy por hoy, digamos, es Vox Populi que faltan ingenieros. Pero en realidad muchos no saben ni qué hacemos los ingenieros, ni qué podríamos hacer los ingenieros. En realidad como faltan ingenieros porque es una carrera a la que se anota poca gente y porque... y en realidad digo, faltan ingenieros que quieran desarrollarse para que la sociedad crezca en su conjunto. Eso es lo que, mi percepción, digamos, hoy por hoy. Bien, y también conectándolo con otras cosas que dijiste, que esto de las integrales triple, que uno se pregunta cuándo carajo voy a aplicar el teorema de Green, por ejemplo. Eh, Nuestra facultad tiene un gran problema que es la deserción que se da en los primeros años y es justamente cuando se aborda toda esta temática de que uno se cuestiona, ¿por qué estoy estudiando esto? O en mi caso, no sé, cuando estudié electrónica estuve mucho tiempo sin ver una resistencia y calculando integrales y álgebra y qué sé yo. Y bueno, esa deserción se da en los primeros años justamente, que es cuando se abordan estos temas, estas herramientas que uno después es con lo que cuenta para desarrollarse como profesional. Mi pregunta es, ¿qué consejos, y también un poquito viéndolo de tu experiencia, tendrías para darle a una persona que quiere estudiar ingeniería o que está entre la duda? Y también lo quería relacionar un poquito con que, bueno, tenés una vida muy militante, activa, y bueno, la ingeniería también demanda su tiempo y demanda, aparte de las horas de cursada, sentarse en casa uno con la cola en la silla y hacer cosas. Y cómo, bueno, cómo fuiste manejando eso para poder tener, no sé si un equilibrio o algo entre las dos actividades y la vida social que se supone que uno tiene que tener por fuera de la facultad. Y dormir también, que eso en algún punto es necesario. A ver, eh, ¿cómo equilibrar? En realidad yo creo que eso depende mucho, obviamente, de cada uno, pero uno va logrando poner cosas en agenda en función, obviamente, de lo que a cada uno lo va apasionando, ¿no? Entonces, uno se hace el lugar. Yo me pregunto hoy, más allá de la carrera, que me llevó, digo, su tiempo y su esfuerzo, yo hice una maestría, cursaba de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 10:30 de la noche, trabajando ya como jefa de sector en fabricaciones militares. Era un ritmo que digo, no sé ni cómo hice, lo pienso hoy y la verdad no tengo idea ni cómo lo pude hacer. Y militando, además, digamos, activamente. Pero la realidad es que uno se va acomodando, digamos, va acomodando sus tiempos, obviamente con ganas, digamos, y por supuesto con convicción. Yo entiendo lo que decís ese, porque a mí también me pasó. Yo durante 4 o 5 años estudié cómo se diseñaba una válvula, cómo movía líquidos una bomba, y recién en el 5.º año de la carrera me llevaron a ver qué era una válvula. O sea, yo tenía el dibujo en la cabeza, pero nunca había visto una. Y ahí hay algo que, digamos, yo creo que desde la Facu tendría que quizás invertirse un poco en algún punto. Sé que hay mucho laburo, digo, estoy más metida en lo que tiene que ver con el desarrollo del plan de carreras de mi carrera, porque conozco gente que está laburando en la Facu en eso, no porque me interese más ni menos, sino porque por una cuestión de afinidad y de gente que conozco, y sé que hay
algunas ideas de, digamos, actualizar o cambiar, no sé si necesariamente el orden de las materias, pero sí el tema de acercarnos a la ingeniería más rápidamente. Con respecto a este tema de la deserción que mencionabas, es súper real, digamos, a todos los que cursamos ingeniería nos pasó que el primer año teníamos un grupo súper armado y al quinto, sexto año de carrera quedaba a la mitad o menos. Eh, y es cierto que, si me preguntan hoy, yo la verdad es que hasta que no me recibí y empecé en realidad, bueno, empecé a trabajar un poco antes, pero hasta que no terminé de cursar, la verdad es que no tenía una idea súper acabada de lo que era la ingeniería y de todo lo que podíamos hacer con eso. Y por eso en un punto me parece, primero, súper importante que existan ciclos como este, donde muchos profesionales podamos contar qué es lo que hacemos y qué es lo que se puede hacer desde la ingeniería. Y que sí, es cierto, las integrales triples y todo lo que mencionábamos recién, y es un poco tedioso y requiere necesariamente, bueno, fundamentalmente que nos gusten los números, porque si no es imposible, digo, ¿no? Es como que, no sé, a mí me hubieran pedido que estudiara abogacía. Y la verdad es que todo bien con los abogados, pero jamás me aburro, empiezo a leer, listo, no, me voy a hacer otra cosa, a mí me números y me ecuaciones para resolver que me encantan. Ahora, teniendo esa base, es cierto que el nivel de deserción es muy alto y yo creo que tiene que ver con que desde que empezamos la carrera nos cuesta mucho entender qué es lo que vamos a hacer. Y ni siquiera qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que podemos hacer una vez que tengamos ese título. Porque el vamos es lo que les decía antes. Yo creo que la mayor ventaja, perdón la repetitividad, pero que tiene nuestra carrera es esa versatilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo le diría a un estudiante en este momento, prácticamente lo que quieras. Digo, pensá qué es lo que te gustaría hacer el día de mañana. Relacionado, obviamente, como decía antes, con cosas que tengan de alguna manera que ver con la ingeniería. Pero ¿te gusta el trabajo de planta? Vas a poder trabajar en planta. ¿Te gusta coordinar tareas? Lo vas a poder hacer. ¿Te gusta enfocarte en algo más como un trabajo de laboratorio o en calidad de procesos? Y después en las más diversas industrias. Yo he trabajado en industrias, en la industria automotriz, en industria de defensa y seguridad, en industrias químicas, de explosivos, en una financiera. Mi trabajo anterior fue en una financiera, hacía clearing bancario y hacía ingeniería de procesos para una empresa del sector privado que hacía clearing bancario. Y hoy por hoy estoy en una fábrica de documentación y el día de mañana no sé qué me va a deparar la vida. Pero digo, voy viviendo el momento. Pero la verdad es que yo diría eso, que si uno en algún momento tiene dudas y piensa, la verdad es que yo no sé si esto es para mí, y piensa en dejar o se frustra, porque por ahí hay una materia que nos cuesta un montón y la rendimos una vez, dos veces y la recursamos tres veces y no sabemos cómo vamos a... Y yo les recomendaría que busquen gente que esté desarrollándose profesionalmente para que les pueda contar lo inmensa que es esta carrera. Cualquiera de las carreras de nuestra facultad, digo, porque en eso yo creo que, si bien cada una de las carreras obviamente tiene su especialidad y su especificidad, la realidad es que esta capacidad analítica general es común a todas las ingenierías. Con lo cual, yo lo que les diría es, contáctense con gente que digamos, busquen esa herramienta, ese canal de sentarse con alguien y decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué es lo que voy a poder hacer? Y buscar un par de referentes, un par de personas, hasta googlear, buscar videos en YouTube, pensar en experiencias, digamos. Hay mil formas, pero seguro no bajen los brazos. Digo, piensan que es un esfuerzo enorme, pero que después la verdad es tan reconfortante, e incluso con esos golpes que uno se da durante la carrera y esas experiencias por ahí nos frustran. Yo pienso hoy para atrás y mis años en la facultad son de los años más lindos que viví. Todo ese contexto, armar grupos de estudio. Bueno, yo en particular tengo un grupo de amigas hermoso que me hice en la facultad, y entonces uno va construyendo y además uno crece muchísimo durante esos años, casi sin darse cuenta. Yo me acuerdo del día que me recibí, que pensaba para atrás y decía, ¿en qué momento pasaron todos estos años y cursé todas estas materias?
y la ingeniería me atravesó transversalmente, y nada, es hermoso, la verdad es que es hermoso. Entonces yo les diría eso, antes de frustrarse o de bajar los brazos o de pensar, no, esto no es para mí, es posible que no sea para uno porque digo, es algo como súper específico la ingeniería, en particular cuando uno lo estudia, pero en general, digamos, en lo que es la vida y el desarrollo es algo tan amplio que me parece que lo fundamental es eso, que busquen experiencias y que se intenten armar su propia concepción de lo que es y lo que puede ser la ingeniería. Buenísimo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo escribe en el chat o directamente abre el micrófono y pregunta nomás. A ver si hay algún valiente, valienta. Bueno, a ver, parece que nadie sale. Bien. Te quería hacer otra consultita que tiene que ver a lo mejor un poco con la maestría que hiciste de Ingeniería en Petróleo y Gas Natural. Y eso creo que me gustaría conectarlo un poco con Vaca Muerta y todo eso que sabemos del país, que bueno, ahora no sé en qué situación estará por la pandemia, pero y también conectarlo un poco con el rol del Estado, porque bueno, sabemos que desde ahí es una posibilidad que tiene el Estado ay, es un chat, de generar divisas y todas esas cosas que hablan los economistas. Y esto lo quiero conectar, ¿cuál crees que son las principales demandas del país que tiene hoy en materia de la industria química, digamos? Bueno, voy por partes. Primero, con respecto a lo que comentás de Vaca Muerta, sin ánimos de aburrirlos ni aburrirlas, mi tesis de posgrado básicamente es sobre un análisis de alternativas de explotación de vaca muerta. O sea, esa es mi tesis. Y ya no recuerdo, no sé, son 200, 300 hojas, no sé ni cuántas son, porque estoy tan ansiosa por defenderla que elegí no mirarla por un tiempo hasta que me confirmen cuál va a ser la fecha. Pero básicamente en mi tesis, después de hacer toda una introducción bastante teórica, lo que hago es analizar alternativas de desarrollo para vaca muerta. Y ahí es, digamos, el rol del Estado, como vos comentabas recién, a mi entender es súper, súper importante. Es cierto que vivimos en un mundo que está interconectado al extremo y que además cualquier cosa que digamos ahora no es extrapolable al contexto fuera de pandemia. Digo, hoy en día, y el Estado está teniendo un rol súper activo, básicamente porque, por ejemplo, tenemos un barril de petróleo muchísimo más alto de lo que está el barril de petróleo internacional. Y ese es un incentivo del Estado para que se sigan produciendo, digamos, para que la cadena productiva continúe y, por ejemplo, no se pierdan cientos o miles de puestos de trabajo, digamos, es parte del motor. Al mismo tiempo, digamos, y saliendo un poco de lo que es este contexto, nosotros tenemos que pensar que en vaca muerta, digamos, antes de que se encontrara el potencial que tenemos en vaca muerta, de que se comprobara y que empezáramos a explotarlo como lo venimos haciendo cautelosamente y un poco más profundamente en los últimos años, teníamos soberanía energética en hidrocarburos para algo menos de 20 años. O sea, en 20 años, sin vaca muerta, nos quedábamos incapaces de ser soberanos en términos energéticos y teníamos que importar el 100% de nuestra energía. A raíz de la aparición de vaca muerta, si bien las estimaciones son de las más variadas, el que peor estima, o sea, el que menos años de soberanía estima, habla de 100 años para adelante. Y el que más habla de 300. O sea, entre 100 y 300, pongan el número que más les guste, pero la realidad es que tenemos unos cuantos años más de lo que teníamos sin vaca muerta. En ese sentido, a mi entender, perdón, y sumado a lo que es vaca muerta per se, hay todo otro tema que tiene que ver con las energías renovables y las no renovables, y el rol de las energías no renovables en la actualidad y el rol de las renovables
incluso lo que se plantea como objetivo internacional para el 2050 en términos de emisión de gases de efecto invernadero y en términos de renovabilidad de las energías. Entonces, yo ahí lo que hago es como pensar en un balance y decir, bueno, ojo con colgar, porque tenemos un montón de años, la producción de vaca muerta y, digamos, y no desarrollarlo en el tiempo justo, pero ojo también con buscar medidas que sean como muy, no sé qué palabra usar, pero muy cortoplacistas y que no nos permitan generar una estrategia que a nosotros como Estado nos dé ese potencial para efectivamente ser soberanos energéticamente y no estar dependiendo de actores externos, que en la práctica hoy es bastante lo que nos pasa, digo, es una ecuación, es una solución de compromiso, porque la realidad es que no tenemos todas las herramientas, tenemos excelentes profesionales que hace más de 100 años se desarrollan en materia de ingeniería energética, pero la realidad es que en la gran mayoría de los casos el know-how no es nuestro y estamos incorporándolo. Entonces, ahí hay como un balance que para mí es súper importante. Y después, alternativas miles, porque es como súper tecnicista. Y lo otro que me preguntabas, que tenía que ver de la ingeniería química, era eso, ¿no? Lo de la ingeniería química en el Estado, no me acuerdo bien qué era. Sí, conectando un poco todo esto, ¿cuál era digamos, las demandas del país en base a eso? A ver, yo creo que las demandas del país, como decía antes, es Vox Populi que faltan ingenieros e ingenieras. Y a muchos todavía les cuesta entender hasta qué hace un ingeniero o una ingeniera. En particular, en lo que tiene que ver con mi carrera, desde la rama más dura lo voy a decir, digo, el ingeniero químico ingeniera química, nosotros salimos formados de la facultad como ingenieros e ingenieras de procesos. O sea, básicamente lo que nosotros nos chipean para hacer con las 6 materias troncales, con digamos, y todo lo anexo que tenemos en nuestro plan de formación, Marti se ríe, la veo, digo, lo que tenemos para hacer con nuestro plan de formación es diseñar equipos. Y esa es como nuestra función. Es súper importante eso, porque imagínense con el potencial y el rol estratégico que hoy cumple la industria en general, en cualquiera de sus ramas, en el desarrollo económico de nuestro país, los ingenieros y las ingenieras químicas somos los que de alguna manera definimos cómo van a, obviamente, insisto, no trabajando aisladamente, sino en conjunto con otros profesionales, con ingenieros mecánicos, por ejemplo, digamos, es un trabajo interdisciplinario. Pero sí, desde la parte más rígida y dura de manual de la carrera, somos los que decimos, bueno, si yo tengo este producto, esta materia prima y quiero llevar este producto, todo lo que hay en el medio, somos nosotros los que decimos, bueno, tenés que ponerlo así, tenés que poner este caño, tenés que poner este equipito, tenés que hacer tal cosa, para llegar de una materia prima a un producto terminado. Eso para cualquier industria. Entonces, imagínense si no se necesitan ingenieras e ingenieros químicas para desarrollar la industria en el país. Y otra vez, digamos, ahí es una cuestión como súper personal de lo que entiendo por el desarrollo de la industria a nivel nacional. O sea, yo soy una fiel defensora de la industria nacional. Me apasiona, entre otras cosas, el tema de que todo lo que podamos hacer acá, lo hagamos acá, porque creo que tenemos profesionales increíbles en todas las materias, y en particular dentro de la ingeniería. Tenemos un potencial espectacular. Digamos, una de las primeras cosas que yo hice como directora en el registro fue contactarme con el INTI. Estamos armando un convenio marco en el cual varias direcciones de las que trabajan en el INTI, de las más variadas, como papel y celulosa, metalmecánica, envases y embalajes, caucho, digo, el INTI es un organismo también maravilloso que tiene de los más variados profesionales y con la mayor de las idoneidades posibles, y al cual le faltan ingenieros e ingenieras, digo, faltan profesionales que quieran desempeñarse en un organismo como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial,
y que tiene un potencial enorme. Y nosotros estamos trabajando en un convenio marco para hacer desarrollos conjuntos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la posibilidad de sustituir la importación de algunos de los insumos que utilizamos o de optimizar parte del desarrollo de los procesos, y todo eso está hecho con ingenieras e ingenieros, digamos. Ese, que también es uno de los trabajos que yo estoy haciendo, pero como es el más técnico lo dejo un poco de lado, porque en realidad lo que más estoy haciendo hoy es gestión, pero también estoy atrás de ese tipo de cosas. Y eso es súper, súper técnico, y para eso se necesitan ingenieras e ingenieros también. No solo por esto que yo decía de la versatilidad y de la transversalidad, sino porque además hay algunas cosas en nuestra vida profesional que van apareciendo que definitivamente necesitan ese grado de tecnicismo. O sea, alguien tiene que definir, alguienes, digamos, un grupo de seres humanos, tenemos que definir en algún caso si esta maquinaria es mejor que esta otra, si vamos a actualizar una tecnología, y ahora estoy hablando, digamos, de lo que tiene que ver con mi profesión, pero no sé, los ingenieros civiles tienen su métier, y los ingenieros mecánicos la suya, y los ingenieros electrónicos la suya, y no quiero dejar a ninguna fuera, así que voy a dejar de nombrarlas, pero digo, y los industriales también, digo, la ingeniería industrial está bastante bastardeada en nuestra facultad, todos sabemos que alguna vez hemos hecho algún chiste al respecto y está mal, eso, porque todos tenemos un rol y una función, y es súper importante, digamos, otra vez, esto es súper personal, a mí me parece que el desarrollo de la industria nacional es algo fundamental para que como país podamos posicionarnos mejor en el mundo. Tenemos toda la capacidad, tenemos la posibilidad de desarrollar tecnología de súper avanzada, y hay muchísimos proyectos que lo demuestran. Chicos, hicimos radares, o sea, hicimos satélites, digo, mil cosas que no hay muchos países en el mundo que lo hagan. Y esos somos los ingenieros y las ingenieras del país. Entonces, si me preguntan rápidamente, es esto, es como nos necesitamos en todos lados, y sobre todo para poder fortalecer hoy por hoy el esquema productivista del país y potenciar la industria nacional. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, oportunidad 2. Hola. Ahí, Hola. el teléfono. ¿Todo bien? Hola, Un placer escucharte, Maya, la verdad. gracias. Quería preguntarte, siendo mujer y sabiendo que somos pocas las que estudiamos ingeniería, ¿cómo es el mundo de la ingeniería para una mujer? Bueno, qué buena pregunta. La verdad, duro, y mucho más duro que para los hombres, porque las diferencias de género que existen en la sociedad y en el mundo laboral en general, en el mundo laboral de la ingeniería se notan mucho más. Yo soy una militante feminista muy activa, y todos los días doy esas discusiones, pero la realidad es que me encuentro casi a diario con alguna situación donde tengo que defender más lo que digo porque soy mujer, y además soy chica. Digamos, en el contexto en el que me muevo, soy de las personas más jóvenes que está. Entonces, es doble, porque no solo, si yo fuera joven pero fuera hombre, me verían de otra manera, como un triunfador, o uno que se llevó a todos puestos por arriba, y a mí me ha tocado más de una vez que me digan que llegué a tener un rol de responsabilidad porque tenía una relación con mi jefe, o porque me vestía de tal o cual manera, y no por mi capacidad, o por mi forma de pensar, o por mis valores. Nada, lo que les digo a las mujeres es que tenemos que ser fuertes, porque la realidad es esa, y estar unidas, digo, ser sororas. Apoyarnos entre nosotras. Y siempre va a haber una mujer que pueda escuchar a otra y aconsejarla sobre cómo desarrollar ciertas tareas o ciertas tomas de decisiones. La realidad es que sí, es más duro que lo que le toca a un hombre, porque toma una decisión y en general me cuesta que no sea cuestionada por alguien, o no escuchar un comentario del tipo, seguro que ella está indispuesta, y entonces dice tal cosa porque, sí, que es tremendo. Hay un punto donde uno tiene que balancear, ¿no? Y aprender a dar
las batallas que son importantes y entender dónde poner, claro, porque una cosa es militar en el feminismo activamente y querer que las cosas cambien, otra cosa es llevarnos el mundo por delante en un segundo. Es un proceso, sabemos que es un proceso de cambio, como hay otro montón de procesos dando vueltas, pero es un proceso muy, muy duro, porque habla de, digamos, el patriarcado está instalado en la sociedad en todos los ámbitos. Y mucho más en la ingeniería, y Cami, te cuento algo más. Mi experiencia anterior en el sector público fue en fabricaciones militares. O sea, imagínense lo que era trabajar con casi 10 años menos de los que tengo ahora, siendo mujer, rubia y entre militares. O sea, todas juntas. Y se puede, igual, digo. Sí hay que tener eso, digamos, hay como en un punto poder disociar y entender de quién vienen las cosas. Yo creo que es como cuando una intenta, digamos, cambiarle la cabeza a otra persona que quiere, con la cual está hablando, y entonces dice, bueno, yo sé que a vos te puedo deconstruir y me interesa. Entonces hago un esfuerzo y trabajo ciertas temáticas. Y hay otras personas a las que decimos, bueno, no sé, son casos perdidos, digamos, no voy a dar esa batalla. En el ámbito profesional es exactamente lo mismo, digamos. Mi experiencia es que, para no volverme loca, lo que termino haciendo es ponderar y elegir qué batallas dar en cada momento. Entonces, si el 8M para mí es un día importante, voy a luchar y voy a defender los derechos de las mujeres trabajadoras para que ese día podamos parar y marchar y defender nuestros derechos. Ahora, no voy a responder de la misma forma, ni con la misma energía, ni con el mismo ímpetu al que dice que tomé una decisión porque estoy indispuesta. La verdad, allá él o ella, porque también existe el machismo entre las mujeres y eso lo sabemos. Entonces, bueno, cada uno es libre de pensar lo que quiere, uno con el tiempo va encontrando su camino y va haciendo que determinadas cosas que por ahí en un punto nos afectan, porque la verdad es que está mal, digamos, a mí lo que me pasa es que me dan mucha bronca las injusticias. Y un montón de veces me encuentro en situaciones que digo, loco, esto es re injusto, me pasa porque soy mujer. Si no fuera mujer, a mi compañero varón no le pasan estas cosas, no le cuestionan estas decisiones, no le están mirando, no sé, si fue a trabajar en zapatillas o en zapatos, o hasta ese tipo de cosas, si se maquilló o no se maquilló para venir a trabajar. Digo, ese tipo de cosas que, bueno, están instaladas y en realidad está en una el cómo tomárselo. Yo justo me anoté en esta jornada para hacer el curso de la ley Micaela, del INAP. Digamos, como soy funcionaria de la gestión, de la administración pública, me empecé a buscar algunos cursos para hacer, porque además soy muy ñoña y me gusta mucho estudiar, entonces busqué algo más para el tiempo, para ese que me preguntaba cómo hacía con el tiempo, no sé, pero me sigo anotando en cursos y en cosas, y me anoté en el curso de la ley Micaela. Y una de las, recién estaba contestando unas preguntas, y te preguntaba qué tan de acuerdo estabas con que hoy se alcanzó la equidad entre los hombres y las mujeres, o con que las mujeres y los hombres tienen las mismas oportunidades y los mismos derechos adquiridos. Pero después había otra de las preguntas que me decía qué tan de acuerdo o desacuerdo estaba con que las mujeres y los hombres pueden desempeñar las mismas tareas. Y yo creo que pasa por ahí la discusión. Digamos, nosotros sabemos que somos capaces, los hombres saben que son capaces, digamos, y que no es una cuestión de género, no pasa en nada por el género, digamos, es una cuestión de el conocimiento que uno tiene y cómo lo aplica y cómo llevamos a la práctica esta versatilidad y esta transversalidad de la que hablábamos. Entonces, en la medida en que cada una de nosotras sepa, porque es así, que no hay una cuestión de género atrás de la capacidad que tenemos, sino que la capacidad es propia de cada uno y cada una de nosotros, y nos lo da la experiencia, las relaciones interpersonales y después, obviamente, la forma de ser de cada una, pero es importante eso para mí, el pensar que no vamos a tener ese tipo de situaciones o que la problemática no existe es completamente naif. La realidad es que existe, es real y me parece que está buenísimo ponerlo arriba de la mesa, pero sí, mi consejo es no nos ahoguemos en un vaso de agua y entendamos cuáles son las discusiones que tenemos que dar y pongamos las energías en las que sí queremos dar. Como esto, si vamos a deconstruir a un familiar nuestro que pensamos que no está suficientemente deconstruido o deconstruida, lo vamos a hacer porque le queremos y porque entendemos que está buenísimo que aprenda que hay cosas que son de otra forma de cómo quizás se crió.
Y hay personas que, bueno, ¿querés pensar eso? Pensalo, o sea, Después, en la práctica, el tiempo y las acciones dejan en evidencia lo que cada uno tiene para dar y cómo cada uno se desenvuelve. Pero sí, definitivamente pasa, me pasó durante la carrera también, a todas nos ha pasado en algún punto. Y además yo, la verdad es que soy súper extrovertida, entonces me acuerdo cuando cursé mi primera clase de análisis 2, éramos, no sé, 200 personas adentro del aula, una clase de acero a las 7 de la mañana, nadie hablaba, digo, y éramos de las 3 mujeres, seríamos 5 mujeres, y empezó a dar toda una discusión, debate filosófico del infinito, y de si había un único infinito. Entonces yo levanté la mano en el medio, una borrega, para discutirle, y el tipo se quedó mirando, porque claro, no debía estar muy acostumbrado a que una mujer le fuera a refutar en el primer año de la carrera algo que estaba diciendo, digo, a dar un debate. Entonces también, digo, y me pasó que me miraron como Satán, o sea, ¿quién es esta mina que se anima a hablar en clase? Bueno, de ahí todo lo que me pasó en la vida, ¿no? Pero la verdad es que, qué sé yo, es como muy personal, o sea, mi visión es esa. No vamos a tapar el sol con la mano, es una realidad que existe y que está buenísimo ponerlo sobre la mesa y está buenísimo trabajar en eso. Y como decíamos antes, que a mi entender, a la ingeniería como está dada hoy en la facu le falta una pata social, definitivamente le falta una pata de género, pero sin lugar a dudas, porque las diferencias no se dan solamente en la facultad o en el ámbito profesional, también se dan en la docencia. Digo, pasa, también lo sabemos. Entonces, hay toda una cuota de cuestiones a resolver con lo que es la diferencia de género en la facultad en general, en el ámbito profesional también, que bueno, es la discusión que como militantes feministas damos, que nos lleva tiempo y que lo que tenemos que hacer por sobre todas las cosas es pacientes y estratégicas. Esto, definir dónde queremos poner las energías, no malgastarlas con lo que pensamos que no vale la pena. Y por sobre todas las cosas, apoyarnos entre nosotras y estar seguras de nosotras mismas. La capacidad la tenemos todas. Digo, por más de que alguien diga que no, sabemos que la tenemos. Y no tenemos que demostrarle nada a nadie. Eso también es súper importante. No es que tenemos que estar todos los días diciendo, si yo no digo esto, si yo... Van a pensar que hice... No, si a los hombres no les pasa, ¿por qué a nosotros nos tiene que pasar? La verdad es que no. Pero sí, existe y tenemos que ser fuertes y estar unidas. De nada. Yo tengo una pregunta. Hola, Mai, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola, aquí. Tengo una pregunta con respecto a lo que significa, que vos dijiste hace un rato, que el país tiene un montón de ingenieros e ingenieras súper capaces que desarrollaron proyectos, que tienen ideas, que saben cómo hacerlos. Pero ¿qué pasa cuando el Estado o el poder político del gobierno en ese momento decide, por ejemplo, dejar de invertir en ciencia y tecnología y pasar a invertir en el sector financiero, por ejemplo? ¿Cuál es el rol que toma la persona que estudió ingeniería y que ve ese panorama? Esa es la pregunta. A ver, yo te puedo hablar de mi experiencia personal primero. Dame un segundo que voy a enchufar la compu que se me está por quedar sin batería. Te puedo hablar de mi experiencia en particular primero y cómo yo viví este ejemplo que vos ponés. A mí me encanta trabajar en el Estado, como les decía, y lo hago con muchísimo amor y muchísimo compromiso, pero la gestión saliente decidió que yo era prescindible, no yo personal, sino un conjunto de profesionales que trabajábamos en ese momento en un organismo y me echaron de mi trabajo, digamos, de la noche a la mañana. Y la realidad es que en ese punto yo no tuve mucha opción. Así como dije antes que a veces uno tiene la posibilidad de elegir si trabajar en el sector público, en el sector privado o en qué industria. En ese momento a mí me costó casi 8 meses estar desempleada, sin trabajo en relación de dependencia, hasta que finalmente conseguí un trabajo en una financiera. Y la verdad es que por suerte, para mi sorpresa, me terminó dando muchísimas experiencias y muchísimo aprendizaje desde lo profesional y desde lo personal también. Ahora, yo, en personal, volví a mi casa todos los días angustiada, porque sentía que en vez de estar invirtiendo mi materia gris en hacer algo que fuera transformador para el Estado, a fin de cuentas lo que estaba haciendo era mejorar la rentabilidad de una empresa y hacer que un grupo de accionistas se llevaran un bono más grande a fin de año. Así lo percibía yo. Entonces, en mi caso particular, yo no tuve la opción de elegirlo. La realidad fue esa. Tenía que laburar,
porque como todos, ¿no? Digo, necesito laburar para vivir, con lo cual elegí lo que me tocó y por suerte, insisto, en líneas generales fue una re buena experiencia, yo estoy súper agradecida de lo que fue mi laburo anterior, pero la verdad es que es un grupo humano excelente. Ahora, a mí me generó una mezcla de dolor y frustración, cómo se dieron las cosas. Frustración por lo que vos mencionabas recién, Marti, de lo que es el Estado desinvirtiendo en proyectos críticos y en profesionales claves y teniendo otra vez una fuga de cerebros, porque, digamos, yo no me fui casi de casualidad, porque estuve a punto de irme, pero varios amigos y conocidos míos sí, se fueron otra vez al exterior a trabajar, porque la verdad es que acá no tenían oportunidades y no todos consiguieron o quisieron ir a una financiera, digamos, y la realidad es que en un contexto de antiindustrialista, digamos, y de cerrar el desarrollo nacional, las únicas empresas y tareas que crecen son las empresas de servicios, porque los servicios siguen estando siempre, no importa si es público o es privado, digamos, y si el desarrollo de la industria está más acotado o menos acotado, los servicios financieros, logísticos, digamos, de los más diversos tipos, siguen funcionando. Por lo tanto, digamos, a menos que no quisiera desarrollarse en algo de eso, o que ya tuviera algún trabajo muy, muy, muy arraigado, la realidad es que no había muchas opciones. Entonces, a mí me generó profundo dolor y mucha frustración, y eso, sentía como que estábamos tirando años de potencial a la basura. O sea, estábamos dejando, como si pusimos pausa en el desarrollo. O sea, imagínense lo que son nuestros profesionales de todos los tipos. No sé, yo el otro día leía y veía las conferencias, pero digo, lo que es el kit del COVID y estas cosas que pasan acá, a mí se me pone la piel de gallina y me genera un orgullo inmenso. Y pienso, qué bronca que perdimos 4 años de desarrollar ese potencial que tenemos. Y que son 4 años que es difícil de recuperar, sobre todo desde lo anímico, porque hubo muchos de nosotros que nos sentimos muy maltratados y muy bastardeados. Si bien cuando uno toma un laburo con compromiso, lo hace por una cuestión, creo yo digo, personal, la realidad es que cada uno de los que nos desempeñamos en el sector público y que elegimos hacerlo, lo hacemos con tanto amor y apoyando tan fuerte lo que significa el desarrollo del Estado, que el hecho de que la noche a la mañana te digan, no, mira, vos sos prescindible, y todo lo que vos hiciste, por las dudas, está mal, y vamos a cerrar, mucho más en el caso de lo que a mí me pasó, además, no solo fue que perdí mi fuente de trabajo, sino que a medida que iban pasando los meses y los años, fui viendo como el organismo donde yo me desempeñaba se fue achicando cada vez más. Y lo que hicieron, digo, proyectos que nosotros teníamos súper avanzados de sustitución de importaciones, de proyectos de ingeniería propios, de desarrollo de determinados productos y servicios. Ahora está en boga el tema de la posibilidad de tener una empresa de servicios mineros como existe YPF, digamos, es como la analogía. Fabricaciones Militares tiene una unidad de negocios que brinda servicios mineros a las mineras, con explosivos que se desarrollan en las fábricas del Estado. Eso, muchos de nosotros no lo sabemos, porque no tuvimos la oportunidad de acercarnos, pero la realidad es que eso es ingeniería propia, eso es, y es soberanía. Es la posibilidad de Argentina de crecer, de pararse ante el mundo, eso sí es volver al mundo. Digo, es poder mostrar que tenemos satélites. Digo, insisto, son como cosas yo creo que muchos de nosotros ni siquiera llegamos a dimensionar. Y bueno, la verdad es que, lo que te decía recién, Marti, a veces uno no puede elegir porque más allá del contexto, tenemos que trabajar y existe una única clase de personas que somos los trabajadores y las trabajadoras, con lo cual, en la medida en la que uno no puede desarrollarse,
profesionalmente eligiendo si hacerlo en un lugar o en el otro, bueno, nos queda bancárnosla. Pero sí, mi visión personal es que pusimos en pausa un desarrollo técnico a nivel nacional que por suerte estamos pudiendo revertir muy rápidamente. Tenemos cuadrazos en la gestión pública, pero increíbles. Yo casi a diario veo el boletín oficial. Y me acuerdo lo que era enero, febrero, marzo, miraba las designaciones y decía, no lo puedo creer, o sea, tenemos gente tan grosa trabajando, digo, desde ministros hasta toda la gente digamos, en los más diversos rangos, y eso es un vuelco hacia, otra vez, un reconocimiento de lo que somos los profesionales técnicos del país, que es maravilloso. Así que bueno, vamos a ponerle más el cuerpo todavía en este momento y a defender la industria nacional y hacerla crecer una vez más. De nada. ¿Te puedo hacer una repregunta a raíz de todo esto? Claro. ¿Se te ocurrió tal vez en ese momento de supongo, tanta angustia en el que te echaron de fabricaciones militares, una alternativa a laburar en el Estado y además una alternativa al Estado o a la lógica neoliberal empresarial de acumulación y repartirle dividendos a los accionistas? ¿Se te ocurrió una manera de poder, o te proyectaste, te imaginaste en algún momento, bueno, ¿qué más podría hacer aparte de esto? Pues siento que el discurso de autonomía se mueve mucho en círculos como de las artes y de lo sociológico, pero en círculos más técnicos o científicos es como, bueno, o es el Estado o tengo que laburar una financiera. No, a ver, Siento que ahí hay cierta precariedad, ¿no? Como que quedamos como, bueno, si no tenemos Estado estamos al horno. A ver, hay un poco de lo que vos decís, no sé si es que estamos al horno, yo creo en el rol activo y protagonista del Estado en el desarrollo de la industria nacional, porque, insisto, yo, por lo menos como yo he desarrollado mi profesión, me parece que parte de lo más enriquecedor, como decía, tiene que ver con ese trabajo interdisciplinario y en equipo, y yo personalmente, Maya, no gusto en general de trabajar sola. Eso, digamos, es algo súper personal. Hay un montón de gente que desarrolla su profesión desde la ingeniería por fuera de estas dos esquemas grandes que vos planteabas, con esquemas de consultorías o en trabajos quizás más chicos. A ver, en el medio, yo comentaba que tardé unos 8 meses en conseguir otra vez un trabajo en relación de dependencia. En el medio me contrataron de la provincia de Buenos Aires, otra vez del Estado. Fue un contrato part-time, digamos, una cosa bastante corta, acotada. Pero me contrataron para hacer unos diagnósticos, unas clínicas tecnológicas, se llaman, unos diagnósticos integrales en pymes metalúrgicas en el municipio de San Martín. Y armé equipo con un ingeniero mecánico y nos tocaba 2 o 3 veces por semana visitar algunas fábricas, pymes de 3 empleados y empresas como los 3 patitos de fósforos de 3.000 empleados, o sea, de lo más variado. Y nos tocaba visitar la empresa, hacer un diagnóstico integral, lo que se puede hacer en 5 horas, ¿no? Digamos, era como una jornada en la empresa y entender cómo se hacía, cómo mejorabas. Y yo ahí fue una de las primeras cosas que pensé. La verdad es que uno podría, lo difícil de eso es que necesitas espalda, digo, uno necesita experiencia para poder hacer esas cosas y que te contrate fulanito, digamos, alguna empresa o algún lugar o algún organismo para ir a mostrar lo que sabes. Pero no porque no tengamos la capacidad de hacerlo. Porque la realidad es que yo lo hice a través del Estado y estoy segura, porque lo he hablado con los dueños de las empresas mucho tiempo después, que fue una experiencia súper enriquecedora y que muchas veces una visión externa ayuda a develar ciertas problemáticas que quizás están tapadas, porque mucho más
en empresas chicas, en nuestras pymes, donde en general el dueño de la empresa es el dueño, el gerente comercial, el jefe de procesos y está metido en todos lados. Y quiere que la empresa se profesionalice o crezca, pero al mismo tiempo es el que toma todas las decisiones. Y en esos aspectos digo, sí, lógicamente, uno podría pensar en tener un esquema como una consultoría integral entre distintas ramas de la ingeniería, por ejemplo, para asesorar o mejorar o orientar en determinados términos de sectores de la industria. Lo que pasa es que, si me lo preguntás, digamos, a mí en base a mi experiencia y a lo que a mí me gusta de mi profesión, yo soy súper industrialista, a mí me gusta trabajar y la realidad es que en planta, como decía, y con procesos, y eso en general lo conseguís como un desafío grande cuando tenés grandes procesos productivos delante. Y es difícil que uno piense que yo sola me puedo poner una planta de hacer, no sé, petróleo, digo, una refinería, y esas suelen ser proyectos bastante grandes y ambiciosos. Por eso, en realidad lo que te digo es, depende mucho de lo que a uno como profesional lo llene y de lo que uno busque o más le apasione de su profesión. Ahora sí, como existir la posibilidad existe. Eso me parece que es parte de lo que yo comentaba antes de la versatilidad que nos da la carrera. Uno puede decidir enfocarse, no sé, en gestión de calidad y convertirse en, por ejemplo, certificador de normas ISO. Y eso uno como ingeniero químico tranquilamente lo puede hacer. Y no es un trabajo, lo que pasa es que en algún punto estás vinculado con la industria. Digo, tus clientes de una u otra manera, o tu empleador, tus clientes, termina siendo algo de la industria, más grande, más chico, pero está relacionado con eso si lo que te gusta es un desarrollo industrialista. Insisto que después hay compañeros míos también que se han volcado mucho más con la rama de la investigación y que le han dado un vuelco completamente distinto a su carrera y tienen un desarrollo de otro tipo donde están haciendo doctorados o, digamos, proyectos más de investigación y no tanto de ingeniería aplicada. Eso en realidad depende mucho de cómo uno lo percibe y del rol que uno le quiere dar a su carrera. No sé si contesté tu pregunta. Sí, en parte, tal vez, o sea, lo mío era un flash más hippie de, bueno, ¿cómo hacemos para generar una construcción colectiva que nos permita seguir llevando a cabo eso que nos interesa? O sea, sin ir a una consultoría o hacer como una microempresa privada, ¿no? Fortaleciendo el rol del Estado, porque la realidad, digo, si me lo preguntás a mí, mi opinión es que el Estado es un actor fundamental a la hora de transformar. Digo, es el actor clave transformador en cualquier proceso que querramos llevar adelante. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacemos para fortalecerlo? Y fortaleciendo el rol del Estado y afianzándonos aún más en lo que significa la industria nacional, en lo que significan las ingenieras y los ingenieros trabajando para la sociedad y desempeñándose dentro del Estado. Yo entiendo el sueño hippie, pero no sé, yo no veo que podamos poner una cooperativa de ingenieros e ingenieras donde nos vayamos, digamos, donde podamos a partir de ahí formar y construir un mundo de laburo para la realidad. Quizás también, digo, tener en cuenta que yo estoy muy, en algún punto, muy limitada, si querés, por lo que han sido no sé si es limitada la palabra, pero digo, me cuesta un poco volar en ese sentido por lo que han sido mis experiencias profesionales y por qué camino he rumbeado yo y cómo me fui acomodando. Y también por las experiencias que me ha tocado vivir y por los distintos lugares en los que me ha tocado estar. Yo considero que en realidad si lo que queremos es generar esa herramienta de fortalecimiento para nosotros como colectivo de profesionales, lo que tenemos que hacer es apostar más fuerte al Estado y fortalecer esa herramienta transformadora,
con la fuerza y el conocimiento y lo que tenemos cada uno de nosotros y nosotras para aportar. Ok. Gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Sí, Maya, hola, buenas noches, ¿todo bien? Me encanta el entusiasmo que pones a la hora de decir las cosas porque uno como estudiante te motiva un poquito más a estudiar esta carrera, todos sabemos que es difícil, y ver a alguien que ya terminó, que pasó por todos esos procesos y el entusiasmo que le pone, anima un poco más, se te agradece un montón. Bueno, respecto al otro, a mí, tipo, algo que siempre me ha volado a la cabeza y siempre he pensado que es así, que la ingeniería te da como las herramientas de proponer nuevas soluciones y proponer nuevas cosas. Dentro de todo eso, algo que ahora en estos tiempos se toma con mucha fuerza y relevancia, es el tema de avance versus naturaleza. ¿No crees que ya es momento de ir a explotar, por ejemplo, otro tipo de fuentes que no sea el petróleo, tratar de incursionar más en nuevas tecnologías que dañen menos el mundo? Porque una situación ahora que se me viene así a la mente es respecto a nuevas fuentes de energía, por ejemplo, una hidroeléctrica que pasó hace un par de años con Bagua en Amazonas, que hubo un conflicto tremendo entre los indígenas que vivían cerca de esa hidroeléctrica que querían armar contra el Estado. Entonces hubo una problemática tremenda si se podía armar o no la hidroeléctrica, con el impacto ambiental que esto implicaba, pero a su vez eso también implicaba, digamos, por así decirlo, avance en el Estado, avance en Perú particularmente, y a su vez, cuando uno explota nuevas fosas mineras, lo que pasa con Vaca Muerta, disculpa, tengo una sobrinita y se me quedó ahí el nombre de la canción. Entonces, analizar este tipo de cosas, ¿no? Porque sabemos que tampoco podemos estar constantemente explotando la materia prima del planeta, porque no sería como sustentable, por así decirlo, porque en algún momento estamos causando daño irreparable, y bueno, parece mentira, pero todo el tema del COVID fue necesario para ponerle una pausita y darle un descanso al tema de la tierra y todo el tema de las industrias. Y a su vez, otra cosa también que me parece que se debería tratar un poco más es este tema de la cultura que vos dices, ¿no? Que vos estás encargada de todo el tema del proceso de la industria. Por ejemplo, que la industria se haga cargo de cierta forma del desecho que genera, o por lo menos que no debería como enseñar una nueva cultura a tipo a reciclar o a dar un mejor tratamiento a la basura, porque recordemos que al fin y al cabo los que hacen el tratamiento de la basura es como el sector eslabón más pobre, por ejemplo, los cartoneros que se encargan de hacer este proceso de reciclaje y ese tipo de cosas. ¿Vos cómo lo encararías, o qué ideas tienes, o en qué estás trabajando respecto a estas dos cosas? Bien. Gracias. No, por favor. Lo primero que voy a decir, déjame defender la tesis antes de tirarme abajo, ¿no? Estoy a re poco de terminar mi posgrado, no puedo ahora tirar para abajo todo lo que son las energías no renovables. Yo entiendo perfectamente lo que vos decís. La realidad es que el día que defienda mi tesis, si algún día sucede, entiendo que va a ser una defensa pública, así que van a estar todos invitados quienes quieran ir. Y una de las cosas que yo analizo puntualmente en la tesis, entre otras, tiene que ver con las energías renovables y las no renovables. Y en todo lo que es el marco teórico del desarrollo de mi tesis, hago un análisis bastante profundo de todas las herramientas, sí, todas las herramientas de generación de energías renovables y no renovables que tenemos hoy disponibles, y después de unas 100 hojas más o menos, llego a la conclusión de que hoy, ahora, saquemos el COVID del contexto, porque la realidad es que me juega una mala pasada, y es una situación coyuntural, que más temprano que tarde va a terminar, y el mundo va a volver a ser de otra manera normal, pero vamos a volver a tener un desarrollo en el cual necesitemos cierta cantidad de energía de determinada forma. Hoy por hoy, no tenemos en el país en este momento, y en el mundo en general tampoco están del todo desarrolladas las herramientas para guardar energía renovable de una forma que nos permita
abastecernos y crecer y desarrollarnos como sociedad, hoy por hoy. Después se suman algunas otras cosas que tienen que ver con que el gas natural, nuestra fuerte reserva en Vaca Muerta tiene que ver con las reservas de gas. Y el gas natural, a nivel mundial, está considerado como una energía de transición, es la energía más limpia de transición entre lo que son las no renovables y las energías renovables. Dado que, si bien es un emisor es una energía que no se renueva, digamos, es de las energías más limpias que tenemos entre las que no se renuevan. Y nosotros tenemos una matriz energética que en más de un 50% se basa en gas natural y que prácticamente no tiene presencia de carbón. A diferencia de otras grandes potencias del mundo, como China, que tiene la gran mayoría de sus procesos productivos en base a carbón. Les cuento una experiencia muy cortita que tuve cuando trabajaba en fabricaciones. Me tocó llevar adelante el proyecto de actualización de tecnologías y un revamping en una de las plantas químicas que teníamos. Y armamos un proyecto para montar una planta de producción de amoníaco, cuya fuente principal de materia prima es el gas natural. Y el proyecto era un proyecto chino. Había salido como un acuerdo entre la presidenta en su momento y el presidente de la República Popular de China, con lo cual estábamos haciendo un intercambio tecnológico y ellos nos proveían el proyecto. Entonces me tocó trabajar con chinos en un proyecto de desarrollo de energía. Y los chinos me traían el proyecto en base a carbón para producir el amoníaco. Carbón es, de las energías no renovables, la más contaminante. Y yo les intentaba explicar que no, nosotros no solo no íbamos a usar carbón, porque es súper contaminante, sino que además tenemos gas, y lo que íbamos a usar es el gas natural, que es muchísimo menos contaminante que el carbón. Y me costó horrores hacérselos entender. Y estamos hablando de China, que en términos industriales es un monstruo a nivel mundial. Y después hay una cuestión que tiene que ver también con que es cierto que nosotros, como país, podemos minimizar el impacto que le generamos al medio ambiente, pero el aporte que podamos hacer a nivel mundial, en comparación con lo que pueden hacer otros países, es muchísimo más chico por el peso que tiene nuestra industria y nuestro desarrollo en comparación con otros. Eso no quiere decir que como los otros contaminan, nosotros también vamos a contaminar, sino que poniendo en la balanza muchísimos factores y pensando en que queremos desarrollarnos industrialmente y para eso necesitamos energía, teniendo todas esas cosas en consideración, la energía que hoy, en este momento, elegimos potenciar para desarrollarnos es la más limpia de las que tenemos a mano y la más barata para la sociedad, digamos, para consumir entre todos nosotros. Ahora bien, eso no significa dejar de lado el desarrollo de energías renovables. Lo que sí significa, digamos, y tiene que significar para todos nosotros, es también cuidar el bolsillo del Estado y no encarar cualquier tipo de proyecto de energías renovables solamente porque queda bien para la foto. Porque ha pasado mucho de eso y se ha invertido muchísimo en tecnologías que después el día de mañana son cientos de puestos de trabajo que se terminan perdiendo o son herramientas que pierden muy rápidamente el grado de avance tecnológico porque es un área que está en desarrollo a nivel mundial, entonces muy rápido una tecnología puede quedar obsoleta, con lo cual, a mi entender, hay que seguir avanzando en ese sentido, pero siendo cautelosos y estudiando a nivel mundial cuáles son esas tecnologías de avanzada. Hay muchísimos proyectos, hay muchísimas formas de generar energía renovable que están en estudio, pero que todavía no tienen una escala industrial que nos permitan asegurar que la mayor parte de la sociedad pueda acceder o que las industrias puedan desarrollarse utilizando esa materia prima. Eso por un lado. Y con respecto a la otra pregunta que me hacías, que tenía que ver con el tema de algo que se llama en las empresas RSE, que es Responsabilidad Social Empresaria, que entre otras cosas incluye el tema de los desechos.
la realidad es que uno obviamente tiene que hacerse, uno como organismo, como empresa, como ser que convive en sociedad con otros seres, tiene que hacerse cargo de lo que genera. Pero existen no solo normas a implementar, sino sectores dentro de cada uno de los organismos. Yo en la planta trabajo con un sector de seguridad e higiene industrial, y son ellos quienes arman todo el protocolo de desecho de residuos, tóxicos, no tóxicos, papeles, reciclaje, si eso se puede donar, de hacer separación de residuos. Nosotros, por ejemplo, como organismo estatal, hacemos separación de residuos en todas las oficinas y en todos los pisos del organismo, tenemos los 2 tachos y, digamos, y después hay un sector específico de la planta que se encarga de asegurar que la disposición final de cada uno de esos residuos sea la que corresponda, y en el caso en el que sea posible, armar digamos, algún tipo de convenio sí, o digamos, un acuerdo con, por ejemplo, una cooperativa que haga algún tipo de desarrollo con residuos de papel o residuos, no sé, de otro tipo de cartón. Nosotros tenemos, digamos, alguna cosa particular. Pero lo que digo es que la disposición final de los residuos está y existe, y uno tiene que siempre, digamos, eso lo vemos en una materia de la facu que para mí fue bastante aburrida, les debo confesar en su momento, pero que sí, toda la parte ambiental, pero después es una de las que también me estaba salteando y es increíblemente aplicada, y que tiene que ver con la disposición final de los residuos y la separación de todo lo que son quizás productos intermedios que terminan siendo desperdicios, o desperdicios en el producto, digamos, del producto final, que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, y el tratamiento que se le da a eso. Hay áreas enteras dentro dependiendo obviamente del tipo de industria en el que se trate, pero hay áreas enteras en organismos y en empresas que tienen digamos, que llevan adelante toda la parte de residuos. Y de hecho, digo, me estaba olvidando, pero también tengo conocidos de la facu que se especializaron puntualmente en residuos y trabajan en empresas que hacen, digamos, que se dedican a disposición final y el tratamiento posterior de esos residuos. O sea, existe. Y hay legislaciones, además, que dependiendo del tipo de industria y del tipo de materia prima, producto intermedio y producto final con el que uno trabaje, te exigen que los trates de tal o cual manera y que se presente la certificación, y la autoridad que corresponda hace visitas y se asegura de que uno cumpla con la normativa correspondiente, con lo cual, digamos, existe. Eventualmente, y dependiendo de la rama, digamos, o de la industria, lo que habría que analizar, porque no sé bien a qué puntualmente iba tu pregunta, estimo que es una cuestión medioambiental general, pero lo que habría que analizar es si en todos los casos se aplica o no la ley como se tiene que aplicar, pero digamos, las leyes son claras y están todas las herramientas dadas, y a mí la verdad es que por suerte me ha tocado siempre trabajar en lugares donde eso se respeta, y se respeta fuertemente, digamos, y todo lo que tiene que ver con disposición final de residuos se cumple, y yo particularmente hoy por hoy en la fábrica fue una de las primeras cosas que pedí, el tema de todos los certificados de disposición final de residuos y entender cómo se estaba haciendo la destrucción de las materias primas que por una cuestión de criticidad teníamos que destruir, y asegurar no estar perjudicando al medio ambiente de una manera abusiva por desarrollar la industria. Digamos, no creo que sean cosas que estén totalmente contrapuestas, sino que creo que uno puede hacer un desarrollo industrial amigable con el medio ambiente. Muchas gracias, Maya. Sí, o sea, también uno de los puntos que quería abordar era el tema, por ejemplo, de la tecnología, que ahora es costumbre de que todos estemos renovando celulares y nadie se pregunta dónde termina ese celular, que bueno, hay una polémica bastante fuerte con ese tipo de cosas. Y sí, y es como vos decís, si el Estado no apoya el tema del desarrollo, no se podría investigar nuevas formas de almacenar esto de la energía, sea renovable o no, sea sustentable o no, así que esa necesidad de
seguir desarrollando, investigando cosas, analizando todos los factores que habías mencionado anteriormente. Gracias, Maya. No, por favor. Bueno, para ir cerrando, Maya, ya si te parece, que tenemos así como una horita y media larga hablando. Primero que nada... ¿Eh? Espero no haberlos aburrido. No, no, es que de hecho, primero que nada, quería volver a agradecerte por participar, por sumarte. La verdad que fuiste súper clara con todos los conceptos que diste. Y bueno, quería darte lugar, no sé si querés decir algo, alguna conclusión final, o si te gustaría compartir algo que no te hayamos preguntado. Y por último, yo tenía una pregunta que la había pensado hoy, que igual, viendo la expresión de tu cara al momento de hablar, creo que ya sé la respuesta, es, si pudiese volver el tiempo atrás, ¿elegirías de vuelta la carrera? 100%. Sí, totalmente. Solamente, digamos, me gustaría comentar algo que no me preguntaron, que tiene que ver con qué me pasó a mí en mi experiencia como estudiante. Si a mí me pasó eso de pensar que quiero dejar la carrera o que no sé si voy a poder, y parte de lo que había traído Cami en su pregunta, que también tenía que ver con, bueno, la ingeniería no es una cosa de hombres, y me estoy metiendo en un mundo, digo, y no sé si esto es para mí, y yo también cursaba esas materias y decía, no sé, y la realidad es que, insisto, para mí es súper importante que si cualquiera de ustedes tiene dudas o no sabe o se ve perdido o perdida, pregunten, métanse a hablar con gente que les puedan contar lo que hacen. A mí, yo empecé la charla diciendo, me hubiera encantado tener una experiencia de estas mientras estudiaba, porque lo primero que pensaba fue eso. Yo tuve tantas dudas durante la carrera y creo que si en ningún momento me permití cambiar o al principio cuando dudaba, porque soy súper autoexigente y yo me había metido en ingeniería y así de cuadrado como soy, tenía que terminar ingeniería. Menos mal que lo hice porque sinceramente amo mi carrera, me encantó cursar en la facultad con todas las dificultades y con todos los pormenores que eso ha tenido, pero tanto es así que volví a la facultad después y a la misma facultad y a seguir estudiando, con lo cual, nada, para cerrar, me gustaría esto, transmitirles que por más difícil que parezca y que por más que uno a veces se pregunte las mil cosas y tenga sus dudas y no encuentre las certezas o no encuentre bien el rumbo, hablen, pregunten, júntense entre ustedes como compañeros, como amigos, proyecten, piensen qué cosas se pueden hacer desde la ingeniería, propongan, traigan ideas. A mí me encanta todo el tiempo escuchar, porque a veces uno está tan enfrascado y tan metido en su día a día y en las problemáticas y en el exceso de trabajo, que por ahí no ve una solución que esté al alcance de la mano, o un proyecto nuevo, o algo de decir, bueno, ¿cómo podemos aportar? El otro día cuando me contactaron para preguntarme si quería formar parte de la charla, dije, por supuesto que sí, porque también para mí esto es hacer ingeniería, de alguna manera, digo, es una forma de acercar a un montón de gente a lo que es nuestra profesión. Así que, nada, definitivamente gracias también a Proyecto Ingeniería por darme la posibilidad de participar de esto, de contar mi experiencia. Gracias a todos los que me escucharon durante un montón de tiempo hablando de mi experiencia y de lo que significó para mí la carrera, la ingeniería y apoyar fuertemente la necesidad que tenemos hoy como país de tener más ingenieras e ingenieros desarrollándose en general y en particular en el sector público, que nos necesita muchísimo. Así que vamos a sacar esto adelante entre todos y todas. Bueno, buenísimo. Bueno, también gracias a todos los que participaron y bueno, nos vamos a volver a encontrar dentro de 2 semanas. Más adelante igual se va a compartir el flyer y quién es el invitado de la ocasión. Así que bueno, gracias a todos y gracias, May, y bueno, cerramos acá. Muchas gracias. Chao, chicos.